Hola desarrolladores y futuros creadores de aplicaciones. Les doy la más cordial bienvenida a BrainLab, un canal donde transformamos tus ideas en realidad usando tecnología, ingenio y también un poquito de magia digital. Mi nombre es Miguel Ángel Bravo, yo soy un apasionado del código, de la programación y debo reconocerlo también del café. Y estaré guiándote en esta aventura para convertirte en un experto en el desarrollo de aplicaciones móviles con Flutter. Pero esperen, no se preocupen si están empezando porque aquí vamos a aprender paso a paso y con mucha dedicación, con ejemplos claros y por supuesto con un poco de diversión acerca del desarrollo en Flutter. Antes de sumergirnos, quiero saber, ¿alguno de ustedes ha deseado crear una aplicación genial pero les parece demasiado complicado? Si la respuesta es sí, este es el lugar que andabas buscando. Deja un comentario abajo contándome cuál es la idea que siempre has querido desarrollar y quién sabe, tal vez en un próximo capítulo o en algún próximo video podemos crear ese mismo proyecto en este canal. Así que vamos a la intro. Flutter, como dice acá, es un framework de código abierto creado por Google que te permite desarrollar aplicaciones móviles para Android, iOS, desde una sola base de código. Si quisiera intentar explicar esto, ¿qué significa desde una sola base de código? Significa que no es necesario escribir el código para cada una de las plataformas que existen, sino que solo se escribe una sola vez. Por ejemplo, si nosotros no usáramos Flutter y usáramos otro tipo de lenguaje, un lenguaje nativo, por ejemplo, sería necesario escribir código, por ejemplo, en iOS con Swift, con Objective-C, y en el caso de Android, con Java o Kotlin. Y en el caso de la web, sería necesario usar HTML, CSS, JavaScript y así sucesivamente para el resto de las plataformas como por ejemplo Windows, Mac o Linux. Entonces Flutter, entre sus principales ventajas está que un solo código sirve para múltiples plataformas. Como lo mencionaba, plataformas del tipo móvil, web e incluso aplicaciones de escritorio sin la necesidad de escribir, como decía, un código específico para cada plataforma. También Flutter permite un desarrollo rápido. Entonces, gracias a una funcionalidad muy específica que no todos los lenguajes lo tienen y no todos los frameworks lo tienen, que se llama Hot Reload, y lo vamos a ver más adelante, permite ver los cambios que uno va haciendo en el código de forma inmediata. Entonces, ustedes crean un cambio, añaden un cambio en el código, en su editor de código, y ese código se transforma de forma inmediata, se refleja de forma inmediata en la pantalla o de la aplicación que ustedes están creando. Flutter también tiene una gran comunidad y un gran soporte. Flutter cuenta con una comunidad muy activa y una amplia gama de recursos, lo que facilita encontrar soluciones a problemas y a aprender nuevas técnicas de desarrollo con Flutter. Casos de uso. Hay importantes empresas como Alibaba, Google, eBay, que ya están utilizando Flutter para desarrollar sus aplicaciones, lo que demuestra su eficiencia, su flexibilidad y por sobre todo su gran capacidad de adaptación a cualquier plataforma. Les quiero presentar esta aplicación en particular que se llama Google Pay. Es muy conocida Google Pay. Es ampliamente utilizada para hacer pagos móviles a través de ya sea en Android o en iOS. Se permite vincular, por ejemplo, la aplicación del banco, la tarjeta del banco y realizar compras en distintos comercios, almacenes o incluso en otros lugares. Otro de los casos de uso también están las aplicaciones como la de BMW o la de Toyota. Estas marcas han construido sus aplicaciones en Flutter. Incluso les quiero mostrar el siguiente ejemplo
de la aplicación de infoentretenimiento de Toyota, quien desarrolló a través de Flutter la aplicación que se puede ver en el panel, esta especie de sistema multimedia que uno encuentra en el panel de los vehículos modernos. Ese panel de Toyota, de varios de los modelos de Toyota, está desarrollado con Flutter, lo que permite darse cuenta de que Flutter se puede además incluir en dispositivos que no son tan tradicionales como un teléfono, un escritorio, incluso la web. También permite que se puedan ejecutar su código en otro tipo de dispositivos. También otro de los casos de éxito es Ubuntu. Ubuntu ha podido adoptar y ha podido usar Flutter en el desarrollo de sus aplicaciones de escritorio. Para los que son computines, por decirlo así, y usan aplicación o sistema operativo Linux, se pueden dar cuenta que las aplicaciones de Linux no son muy bonitas, muy atractivas, o en realidad no eran muy atractivas ni muy bonitas. Pero hoy en día, a través de Flutter, se pueden crear aplicaciones que son mucho más atractivas desde el punto de vista visual. Y eso hace que las aplicaciones en general, no tan solo para Ubuntu, también esa misma aplicación que se desarrolla en Flutter también sirve en otros otras distribuciones de Linux que podrían beneficiarse de esta misma de la construcción de aplicaciones que son para Linux. Entonces, la pregunta que cae de cajón: ¿qué lenguaje se usa para poder desarrollar aplicaciones en Flutter? Bueno, la respuesta es Dart. Dart es un lenguaje de programación desarrollado por Google y optimizado para crear aplicaciones rápidas, escalables, tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Eso quiere decir que con Dart se pueden crear aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio a través del framework Flutter, pero también se pueden desarrollar aplicaciones desde el lado del servidor. Es un lenguaje que está principalmente hecho para desarrollar en Flutter, pero también sirve, como decía, para otras plataformas. Si ustedes se dan cuenta, es muy sencillo cómo se usa el lenguaje Dart. Es muy fácil de aprender porque es muy parecido a otros lenguajes, como en el caso de Java, C++, incluso otros muy populares como en el caso de Python. En este caso, en pantalla estamos viendo una función asíncrona, por esa palabra que está ahí que dice async. Eso indica que la función es llamada desde otro lugar y se puede ejecutar esta función en paralelo sin necesidad de responder a la función principal cuando es llamada. Entonces también tiene este modificador llamado async. También ustedes pueden ver en el caso de los comentarios. Los comentarios, al igual que en otros lenguajes, se pueden poner, por ejemplo, con ese doble slash, como aparece ahí, donde se pueden ver esos comentarios. También están otras palabras reservadas, como por ejemplo el await, que significa esperar, que por ejemplo cuando se hace la llamada a un servicio, a una API, permite esperar hasta que esa consulta o esa llamada a esa API se resuelve y devuelve una respuesta al objeto response. Otras ventajas de Flutter es que todo en Flutter es un widget. Acá, por ejemplo, tienen el ejemplo de un adbar, un texto, un safe area. El safe area es como dice su palabra, o la traducción en español sería área segura, que es toda el área que no está usada por un componente, por un widget distinto. Por ejemplo, el adbar, o por ejemplo el column, el row, el container o el button. Todos estos ejemplos que están en pantalla son widgets que permiten ser usados en distintas partes de la aplicación. Por lo tanto, para desarrollar una aplicación en Flutter es muy rápido al usar cada uno de estos componentes para formar una aplicación móvil.
Si quisiera mostrarle un ejemplo, les quiero mostrar un ejemplo acerca de cómo funciona el Hot Reload y cómo funcionan en parte estos widgets. Por ejemplo, en pantalla estamos viendo un widget de tipo texto. Entonces, si se dan cuenta, a ese tipo texto se le añaden propiedades de estilo. Por ejemplo, el estilo permite modificar el color, la fuente, el grosor de la letra, el tipo de letra, el alto, el fondo, el color de fondo, si yo quiero añadirle sombra, líneas, algún otro tipo de decorador, la familia al cual pertenece su fuente. Y esto también se puede añadir con un tema. Entonces se pueden crear temas asociados al contexto en el que se está ejecutando la aplicación. Como ven, solamente con añadir estas líneas se puede ir modificando el texto para poner ese texto en el color, en la forma que ustedes quieran. Y se ve que es muy sencillo, como estamos viendo en pantalla. Otras ventajas, como les comentaba, es el Hot Reload. Voy a explicar muy brevemente y en términos muy sencillos qué es el Hot Reload. Por ejemplo, en el widget que tenemos en pantalla, es un widget de pantalla, y ese widget de pantalla tiene un widget también llamado Scaffold. El Scaffold lo que permite es llenarlo con ciertas áreas que están muy claramente identificadas en una aplicación. Por ejemplo, el App Bar, que es lo que están viendo aquí en pantalla. Además, ese App Bar, que es una variable, recibe un widget llamado Add Bar. Ese widget llamado Add Bar en su parte interna llamada Title recibe un widget también llamado texto. Y ese texto en particular recibe una variable de tipo texto llamado Hello. Si yo quisiera ver ese cambio en pantalla, bastaría solamente con que yo cambie ese texto y automáticamente ese cambio se refleja en la pantalla del teléfono móvil o del emulador que yo estoy usando para poder visualizar la aplicación. Entonces, en términos simples, ¿cuáles son las ventajas adicionales? Vimos las más importantes y ahora vamos a ver las que no son tan importantes. Por ejemplo, un renderizado propio. ¿Qué es el renderizado propio? Quiere decir que Flutter tiene su propio renderizador, que es la capacidad que tiene este mismo framework para dibujar directamente en pantalla sin depender de componentes nativos o del sistema operativo en el que se está ejecutando, como en el caso de los widgets de Android o iOS. Es decir, no necesito crear widgets que estén dentro del sistema operativo y que disponga el sistema operativo para que lo pueda usar la aplicación, sino que a través de Flutter dibuja sus propios widgets a través de esta misma capacidad que yo les comento, que se llama renderizado propio. Lo mismo pasa con Android. Esto permite tener un control total sobre cómo se ven y cómo funcionan las aplicaciones, asegurando que la apariencia y el rendimiento sean consistentes en todas las plataformas. Es decir, si yo dibujo un widget de tipo texto, donde yo voy a poner, por ejemplo, el color rojo, amarillo o verde, y el tipo de letra roboto, por ejemplo, se va a ver exactamente igual como yo lo diseño en una plataforma, se va a ver en la otra. No van a haber diferencias porque Flutter trabaja con un renderizado propio y no a través de lo que le ofrece el sistema operativo para poder crear los dibujos en pantalla. También tiene un gran soporte para animaciones. El soporte para animaciones en Flutter se refiere a la capacidad del framework para crear transacciones y efectos visuales muy fluidos y atractivos en las aplicaciones. Flutter facilita la creación de animaciones muy complejas mediante herramientas y lo que nosotros estábamos viendo en pantalla, que son los widgets, que permiten controlar la duración, la dirección, el comportamiento de las animaciones, haciendo que las interfaces de usuario sean muy atractivas y dinámicas. En conclusión, todo lo que hemos visto en esta presentación hacen que Flutter tenga una gran comunidad interesada y además muy activa. En futuros videos los voy a invitar a que podamos ir desarrollando aplicaciones en tiempo real con
con los pasos muy detallados y en forma muy simple para poder transmitir y para estos conocimientos y para que ustedes también puedan desarrollar estas aplicaciones que vamos a ver en los futuros videos. Así que los invito a que ustedes se puedan suscribir, le den clic al botoncito de me gusta, a la campanita, para que en futuros videos ustedes puedan ver estas mismas presentaciones, puedan ver estas aplicaciones que vamos a ir construyendo en línea. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.